grabación. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la grabación a partir de aquí. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios ahora sí. Vamos a leer lo que dice la escritura. En Hechos capítulo 10 vamos a ver un segundo ejemplo de la palabra de ciencia. Este segundo ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 10, versos 9 al 20, pero déjame, yo lo voy a poner acá mejor. A mí me gusta más directamente leer de aquí de la página de la Biblia, y dice, al día siguiente, estamos en Hechos 10:9, vaya conmigo a Hechos 10:9, y si no, pues lo puedes ver, si estás aquí en el curso, lo puedes ver aquí en la pantalla, o en tu celular. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esa palabra éxtasis es una palabra que viene del griego, éxtasis, y que también puede traducirse trance. A mí me da mucha risa cuando los que son críticos del Espíritu Santo, o de las manifestaciones del Espíritu Santo, o del mover del Espíritu Santo, dicen, ay, esos carismáticos locos, mira, se ponen en trance, cuando es la Escritura la que nos habla de un trance con el Espíritu Santo. La palabra éxtasis, eso es lo que significa. Éxtasis significa que tus sentidos físicos se suspenden momentáneamente para que tú puedas ver y oír en la atmósfera del Espíritu. Había una hermana a principios del siglo XX, una evangelista, estoy tratando de acordarme de quién era, una evangelista de esas pentecostales, aborrecida por ser mujer predicadora. Sabe que Dios llamó a las mujeres a predicar, y hay legalistas y misóginos y personas que quieren que son machistas y quieren meter su machismo a la Escritura, cuando la Escritura nos hace iguales tanto a las mujeres como a los hombres delante de Dios. Somos iguales y tenemos la oportunidad de participar en los mismos ministerios. Algunos han querido utilizar pasajes referentes al matrimonio, y no es el propuesto de esta clase, y no voy a tomarme tiempo para hablar de eso ahorita, pero algunos han pretendido usar pasajes que tienen que ver con el matrimonio y el orden en la casa, y el orden en cuanto a la sujeción de la mujer a su marido, para decir que todas las mujeres tienen que estar sujetas en el sentido de callarse y nunca compartir la palabra, cuando podemos ver en la Escritura que hubo, y eso está en Romanos capítulo 15, si no me equivoco, no sé si es el 15 o el 16, donde se menciona a una mujer que es diaconisa, a otra que es pastora, y a otra que es apóstol, o apóstola, si le quiere llamar así, apóstola del Señor, enviada por el Señor. Sí, se menciona a Febe, diaconisa, se menciona a Priscila, que tiene una iglesia en su casa, era pastora en su casa, y se menciona a Junia, una mujer, dice que era contada como alguien sobresaliente entre los apóstoles, o sea, era considerada una mujer apóstol. Entonces, a mí me es bastante la ignorancia de querer contraponer textos que tienen que ver más bien con el matrimonio para someter a la mujer y que no haga nada en el ministerio. Lo peor es que los que hacen esta crítica, cuando les conviene, ellos se sientan a escuchar a mujeres en el ministerio, pero bueno, ese es tema para otro video y otra cuestión. No voy a hablar de eso aquí. Dan pena ese tipo de actitudes. Es tiempo de que miremos la realidad, que las primeras predicadoras no fueron, los primeros predicadores no fueron los apóstoles. Los primeros predicadores de la resurrección de Cristo fueron mujeres, fueron hermanas. Felipe también tenía a 7 hijas que eran profetisas, mujeres que eran predicadoras. Entonces, si a alguien le molesta que yo sea egalitario, en el sentido de el egalitarismo bíblico, carismático, que yo creo que el Espíritu Santo puede usar a cualquiera, y esto no va en contra del orden de sujeción de la mujer en del matrimonio. Y cuando hablamos de sujeción, hablamos de una sujeción en amor, como la sujeción de la iglesia a Cristo, en amor, no de esclavitud o de servidumbre. Bueno,
Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, pero lo tengo que tocar porque ustedes, mujeres, pueden ser utilizadas por el Espíritu Santo para manifestar los dones. Esa palabra éxtasis, trance, significa la suspensión de los sentidos al recibir una palabra de Dios. ¿Podemos tener momentos de trance en la presencia del Señor? Sí, Pedro lo tuvo. Pedro lo tuvo. Y por eso aquí está mencionado. Y dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Les hablaba de una hermana, predicadora pentecostal, que le sucedió lo mismo. Estoy tratando de acordarme el nombre. Se lo voy a deber. No, es una que junto con Amy Semple McPherson fue una de ellas, pero ella no es la que tuvo esta experiencia. Es una hermana que estando en una campaña, yo recuerdo ese testimonio, haberlo leído en un libro, estaba predicando en una campaña y se le había opuesto la ciudad donde fue a predicar porque era mujer y odiaban que ella fuera una mujer evangelista subida en una plataforma y montones de personas recibían a Cristo. Ahora, escucha esto. Esto ocurrió en las iglesias, en el movimiento de iglesias pentecostales en los años 20, a principio del siglo XX. Era una época donde la mujer no tenía voto, no podían votar siquiera, y ver a una mujer predicadora en una campaña era revolucionario. Pues esta mujer, que les debo el nombre, si ustedes saben, si han leído libros como Generales de Dios, en ese libro creo que viene mencionado este testimonio, en el libro de los Generales de Dios de Robert Slardon viene Kathryn Kuhlman, Amy Semple McPherson, y también viene esta hermana, pero no recuerdo ahorita su nombre, se me olvidó el nombre de ella, se me borró el nombre por completo. Entonces, déjame ver, a ver si escribo aquí, Mujeres en los Generales de Dios, aquí en mi pantalla, a ver si me sale mujeres en el libro, si han leído el libro, ahí viene, ¿verdad? Libro Generales de Dios. Debe haber apuntado eso, pero bueno. En el libro Los Generales de Dios se habla de algunas mujeres ahí y hay una, mira, de hecho sale en la portada, ella sale en la portada, es una de las mujeres. No, sale Amy Semple McPherson y sale esta Kathryn Kuhlman en la portada. Pero hay otra mujer, si me acuerdo le digo quién es, que en una campaña estaba predicando y se le habían opuesto y todos estaban en contra de ella porque era una mujer y no toleraban que una mujer estuviera predicando y se habían juntado miles de personas y miles de personas recibían a Cristo, miles de personas eran sanadas, miles de personas, hubo testimonios tremendos de milagros poderosos de cómo Dios usó a esta mujer. Y esa mujer de repente le dio un trance y se quedó como estatua con la mano levantada mientras estaba predicando. Pasaron 10 minutos y no se movía. Pasó 1 hora y no se movía. Pasaron 2 horas y la gente dijo, oye, ¿qué hacemos? Y la gente, en lugar de, ocurrió un avivamiento y la gente había una especulación, ¿cómo es posible que esta mujer se quedó como estatua con la mano levantada así, apuntando al cielo? Estaba en una especie de trance y duró así durante 2 días. Ese testimonio, cuando lo leí, a mí me sorprendió. ¿Cómo estaba esa mujer con la mano levantada así 2 días como estatua y de repente siguió predicando como si nada? y siguió predicando y cuando se acabó, la gente estaba tan sorprendida de ir a ver a la mujer estatua que se juntó tanta gente y hubo montones de personas que recibieron a Cristo porque eso lo tomaron como una señal. Pero lo interesante es cuando le preguntaron, oye, ¿no te cansaste de estar ahí parada 2 días? Es que no me acuerdo. Yo me quedé como estatua. Sí, te quedaste como, no me acuerdo. Para mí, yo no siento, yo lo único que me acuerdo es que Dios me dio una palabra y esa palabra la recibí. Para mí pasó 1 minuto. No, habían pasado 2 días. Y eso fue una señal y un montón de gente recibió a Cristo. Les debo el nombre de esa mujer, pero fue contemporánea de Amy Semple McPherson. Era una mujer predicadora, pentecostal, llena del Espíritu Santo. Y en cuanto tenga ese testimonio, acá lo apunto en los comentarios abajo, porque no recuerdo el nombre. Por acá está el hermano Daniel Flor saludándonos. Saludos, Daniel. Déjame, mujeres pentecostales de inicios del siglo XX. A ver si Google me ayuda para decirles el nombre y que ustedes las busquen. A ver si aquí me salen en la búsqueda. No me están saliendo otras de quién sabe dónde. Esta era una norteamericana. A ver si de repente me sale
me sale esta mujer. Ah, ya sé cómo lo voy a encontrar fácilmente acá. Mira, ahorita lo voy a buscar bien fácil. Y lo vamos a encontrar en un minuto. El Bing ahora te contesta la pregunta. Yo además le voy a poner, menciona 10 mujeres predicadoras pentecostales de inicios del siglo XX. Me va a salir porque está en las top 3 esa mujer. Esa mujer está en las top 3. Y viendo el nombre me acuerdo, viendo el nombre, se me olvidó el nombre, pero viendo el nombre, me acuerdo de quién era, porque no quiero dejar. Viene María Woodworth Etter, la tercera que puso, esa te dije, está en las top 3, la tercera que puso, María Woodworth Etter. Esta, déjame la pongo, no sé cómo se pronuncia el nombre, es Mary Woodworth Etter, creo que se pronuncia así. Mary Woodworth Etter, acá la voy a poner en el chat, Mary Woodworth Etter, ahí está. Ella, busque la biografía de ella, una mujer de Dios, hacía campañas evangelísticas, precursora de muchos varones que hoy hacen campañas. El estilo de ella se quedó grabado. Mary, a ver si quiero ponerle una foto de ella aquí donde abrí la página. Vamos a poner a Mary. Lo padre de estos discipulados y teniendo el internet. Aquí la ponemos, mira, aquí está, es ella. Mary Woodworth Etter. Aquí puedes ver su foto. Esta es la foto que siempre ponen en todos lados. A ver si la puedes ver. Aquí bastantes fotos de ella. Una mujer pentecostal. Mira el auto. ¿Te das cuenta? En los años del 1910, 1920 y tantos, es que ella predicaba. Una mujer de Dios. Aquí está la hermana. Es ella que está ahí en esta pintura. Aquí hay algunas representaciones de lo que ocurría en sus reuniones de avivamiento. La gente se caía bajo el poder de Dios, eran sanados. Entonces, investígala. Mira, aquí hay un póster de una de sus campañas. Jesús sana, dice Jesus Heals. Mary Woodworth Etter, una mujer muy usada por Dios, poderosa y que tuvo un trance. Usted busque esa información. Yo la leí hace mucho. Busque esa información, no sé si la leí en Generales de Dios. Hay otro libro como Generales de Dios que se llama Hambrientos de Avivamiento y también ahí vienen un montón de personajes. Y en uno de esos libros leí esa historia de Mary Woodworth Etter que se quedó paralizada durante 2 días en un trance recibiendo una palabra de Dios. Entonces, bueno, déjeme vuelvo a la lección. Vamos otra vez. Entonces, ¿qué dijimos que era éxtasis? Aquellos que están en contra de los éxtasis y de las manifestaciones extáticas, pues cristianos no han de ser, a lo mejor son ateos, no sé qué sean, porque es la Biblia la que habla de estas manifestaciones. Entonces, si en algún momento usted recibe una palabra de este modo, pues dele la gloria a Dios. Ahora, yo le confieso, yo nunca he tenido una experiencia similar. Bueno, pudiera decir algo parecido, tal vez estar absorto en la presencia de Dios, pero el momento de estar suspendido al punto en el cual se pasa el tiempo y estás viendo una visión y parece que es todo real. No, he tenido sueños, he tenido algunas visiones, pero no de este modo. No de este modo. Dios permita algún día las tengamos, pero Dios puede darte una palabra de conocimiento de esta manera. Eso es lo que yo quiero hablar. Bueno, volvemos al versículo 10 de Hechos, capítulo 10, dice que Pedro tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tuvo un éxtasis. Durante el éxtasis tuvo una visión y en la visión recibió una palabra de conocimiento. Esta palabra de conocimiento era al respecto de ir a predicarle a los gentiles, porque los judíos consideraban que los gentiles eran inmundos y lo que Dios le estaba diciendo a él era
que los gentiles habían sido lavados, limpiados por la sangre, el sacrificio de Cristo, y por eso era necesario predicarles el evangelio para que ese lavamiento se volviera efectivo a través de la fe, pudieran recibir la salvación, depositando esa fe en nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Pedro recibió una palabra de ciencia, Pedro recibió una palabra de conocimiento, y esa palabra de conocimiento es la que lo llevó a predicarle a los gentiles. Entonces, yo aquí voy a dejarles a ustedes participar, voy a cerrar mi micrófono, déjenme cierro aquí la presentación, cierro la presentación del pasaje y voy a dar oportunidad. Vamos comenzando con la hermana, bueno, Naima no puede platicarnos porque no tiene micrófono, pero puede escribir, si nos quiere escribir algo, adelante, pero continúo con la hermana Silvia. Hermana Silvia, adelante, si nos quieres hacer algún comentario. No sé si alguna vez has tenido alguna experiencia como esta, pero así como me gustaría escuchar al respecto de experiencia que ha tenido donde el Señor le haya dado alguna palabra, o no a usted, pero a alguien que usted supo o que estuvo presente, espero nos pueda comentar. Bienvenida. Hola, buenas noches. Pues me dieron a mi palabra, pero no sé si embone ahí, quedé ahí. Cuando yo tenía 5 años de casada y yo no me podía embarazar. Entonces, ¿qué sería? A los 3 años me dieron una palabra, que iba a tener un bebé, que no tuviera temor. Y luego a los 2 años, en un avivamiento, oraron por mí y me dijeron que Dios estaba sanando mi matriz. Y eso fue en enero, y a los 6 meses nos encontramos un pastor amigo de mi esposo, dijo que en el espíritu me había visto embarazada, y yo, como siempre he sido gordita, yo le dije, le digo, no, hombre, ha de ser la ropa. Y sí, a los 3 meses, cuando me dijo eso, a los 3 meses, yo estaba embarazada y yo no sabía. Y no sé si ahí entre ese testimonio. Amén, hermana. Sí, pues. Déjeme le bajo un poquito. A ver, le voy a poner el mío. Perfecto, ahora sí podemos hablar. Mire, cuando una palabra exhorta, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el don de profecía, cuando una palabra exhorta, una palabra que viene de Dios, exhorta, edifica y consuela, es profecía, le conoce como profecía simple. Pero si esa palabra contiene elementos del conocimiento de Dios sobre eventos, asuntos, situaciones o cosas presentes o que sucedieron en el pasado, pero que no las sabemos, entonces esa es una palabra de conocimiento. Entonces lo que usted recibió, si alguien le dijo, Dios me está revelando que usted está embarazada, o si se lo dijo y en ese momento usted ya estaba embarazada, esa es una palabra de conocimiento. Ahora, eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Si la palabra era sobre un acontecimiento futuro, entonces ya no estamos hablando del conocimiento de hechos o actos presentes o pasados, sino de los planes de Dios. Y cuando la palabra revela planes de Dios a futuro, eso es una palabra de sabiduría. Dios no solo te revela el futuro, sino que te da, con esa palabra, también puede darte dirección al respecto. O sea, junto con esa palabra. Ahora, generalmente la dirección siempre debe venir de mi comunión con el Espíritu Santo directamente. Y a través de otra persona, esa dirección puede confirmarse. ¿Ok? Pero si a mí el Espíritu Santo no me muestra algo y alguien viene y me dice, Dios me dice que vas a hacer esto, y muchas veces sucede. Ha pasado, y fíjate, ha pasado con hermanos que tienen una unción poderosa y tienen un llamado poderoso y dan palabras poderosas. Y a veces me han venido a dar una palabra, pero el Señor no me la ha dicho a mí. Entonces, cuando eso sucede, yo digo, bueno, que Dios me lo diga a mí,
Y entonces esto que me dijo, yo lo recibo, porque si Dios no me lo ha mostrado a mí, no lo puedo recibir. Ahora, ha sucedido que me han dado esa palabra, pero posteriormente Dios me muestra que esa palabra es así. Y viene otra persona y me la vuelve a confirmar, sin que esas personas se conozcan. Esto me ha pasado de esa manera pocas veces. La mayoría de las veces, digamos el 99% de las veces, Dios me habla, me muestra a mí algo, y luego alguien me habla. Pero pudiera ser, y esto es muy válido, que no estamos escuchando al Espíritu Santo, porque Él siempre nos está hablando. Él siempre nos está diciendo alguna cosa, y a veces no lo escuchamos, y nos quiere mostrar algo, nos quiere dar un plan, nos quiere dar una revelación, que es lo que dice Pablo en Corintios 14, pero no estamos escuchando. Entonces a veces tiene que venir alguien a zarandearnos un poquito, y cuando digo zarandearnos no hablo de reprendernos ni regañarnos, no, sino que a veces nos dice algo que nosotros decimos, ¿quién sabe dónde salió eso? Entonces cuando eso suceda, no deseche por completo, más bien póngalo, agárrelo con pinzas y cuélguelo por ahí, póngalo en pausa, y si Dios le da revelación y le muestra, entonces Dios quiere eso. Amén. Un hermano recientemente me dio una palabra muy fuerte desde un púlpito. Sin embargo, yo no, cuando él me la dio, en el momento que él me la dio, pues yo no percibí que Dios me hubiera dicho eso o me hubiera hablado eso. Sin embargo, yo lo que dije, ok, yo sé que este hermano me quiere mucho y me aprecia mucho, pero puede ser que él haya escuchado de Dios primero, que yo debía haber escuchado antes que él, pero yo no lo hice, y por eso me está dando esa palabra. Entonces yo no voy a cerrar esa posibilidad, la voy a poner en un lugar guardadita y preparada, y que el Señor me dé revelación al respecto, y cuando yo tenga la paz al respecto, hacemos esa palabra. Pero si eso no es de Dios, no lo llevo a cabo, más bien lo pongo en pausa, hasta tener yo la seguridad de que eso que está diciendo viene de parte del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer con las palabras de sabiduría. Más adelante vamos a mostrar textos bíblicos de palabras de sabiduría. Ahorita estamos en palabras de conocimiento, es cosas presentes o pasadas, cosas en el presente o en el pasado. Entonces, bien, dice la hermana Naima acá en el chat, pone, ay pastor, a mí sí, bastante con mis lentes. En ocasiones cuando los pierdo le pregunto siempre dónde están y me dice, es cierto, a veces me ha pasado. Yo creo que la semana pasada les conté un testimonio sobre objetos perdidos. Dios puede darte revelación de objetos perdidos. Ahora, voy a mostrarles un pasaje de esto. Acá, avanzamos un poquito y vamos a ver ejemplos de las palabras de conocimiento en el Antiguo Testamento. Quiero que vayas conmigo a Primero de Reyes, en el capítulo 19. Es un texto muy conocido. Vamos a buscarlo acá. Primero de Reyes. Y déjame proyectarte. Quité la proyección. Déjame poner la proyección. Primero de Reyes 19. Y pues, déjame abrir la proyección. Aquí en Primero de Reyes 19 es la historia de Elías que huye de Jezabel, porque Elías había matado a los profetas de Baal y le había derribado el negocio a la señora de Acab, esta reina malvada que manipulaba al rey de Israel. Tenía un negociazo con esos profetas de Baal, y Dios había usado a Elías para demostrar que eran charlatanes, era una religión falsa, y por cuanto habían violado la ley por idólatras, a todos les cortó la cabeza. Eso era lo que decía la ley que se tenía que hacer con los que adoraban diferentes dioses. Gloria a Dios que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Ya esas cosas no ocurren. Sin embargo, por haber hecho esto, esta mujer hizo un juramento y dijo en el versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos, como la de uno de ellos, porque Elías había matado a espada a los profetas. Entonces dijo, a ti también te voy a matar porque tú me mataste a mis profetas. Yo te voy a matar a ti también. Entonces Elías, decimos en México, con la cola entre las patas, como decía el Chavo del 8, viene el perro arrepentido con el rabo entre las patas, ¿verdad? Decía el Chavo del 8. Así, con el rabo entre las patas, salió corriendo, asustado, en lugar de enfrentarla con el poder de Dios. El poder de Dios se había manifestado, había descendido fuego del cielo,
se había prendido el holocausto de Elías, había matado a los 400 profetas, pero una mujer lo hizo correr. Cuidado. Una mujer lo hizo correr. 400 profetas no le hicieron nada, pero una mujer lo hizo correr. Esa historia a mí me da cierta gracia. Pero miren lo que dice aquí, que viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Verso 3, vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Aquí estamos escuchando una palabra de conocimiento de la boca del ángel. El ángel diciéndole, hay un camino largo que resta, que está delante de ti. Fíjate lo que dice. Fíjate. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él creía que nada más se le había quedado. Esa era la información que él tenía, información equivocada, porque Dios le dice, fíjate lo que le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino en el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y fíjate, aquí está esto de arriba es una palabra de sabiduría. Más adelante vamos a analizarlo nuevamente para ello, pero esta es la que me interesa. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios sabía que había por lo menos 7,000 israelitas que no se habían postrado ante Baal. Esa información no la sabía Elías. Esa es una palabra de conocimiento, es una información acerca de hechos presentes o hechos del pasado. En este caso, un hecho presente. Hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal. Eso es lo que hace la palabra de conocimiento. Ahora, yo quiero darle participación. Déjame, vamos a cerrar aquí esta presentación. Déjame cierro la presentación y ahora le voy a dar presentación a nuestra hermana Yolanda. Adelante, hermana Yolanda. ¿Ha recibido alguna palabra de conocimiento? Cuéntenos alguna experiencia. Yo no la escucho, déjame ver, ya le subí el volumen. Se me hace que tiene el micrófono apagado, hay que prender el micrófono. Oprímele el botoncito, ahí debe haber un botoncito con el botón del micrófono, le oprime y ya la vamos a poder escuchar. Ya, lo encontré por fin. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendice. Hace como unos 28 años, yo tuve en la iglesia, tuve una visión. Vi a una amiga mía con un vestido de flores muy bonito. Entonces salí de la iglesia y fui corriendo a su casa y le dije,
tú tienes un vestido de flores y así, con unas flores así como amarillitas con verde y que no sé qué. Y ella me dijo, sí, sí lo tengo. Y ya tenía 8 años de casada y no podía tener bebés. Es que yo te vi con ese vestido y estabas embarazada. Y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar y fue y sacó su vestido y en fe ella se lo puso y se lo puso y para el siguiente mes ella estaba embarazada. Wow, tremendo. Sí. Y tiene 2 hijas y esas hijas, su primera hija tiene 3 hijos y su segunda hija nada más tiene 1, o sea que ella tiene 4 nietos y tuvo 2 hijas. Y al año pasado mi hija fue para a ver a su papá a la ciudad de Matamoros y bueno, y entonces ella yo oré por ella en la mañana antes de que ellas salieran y dijo, su papá les iba a comprar un carro y dijo, voy por el carro y regreso el mismo día, porque su esposo tenía que trabajar para el otro día y ese día pues no fue a trabajar y le iban a descontar. Y entonces dijo, en un día voy y vengo. Entonces le dije, mira, si no puedes venirte a las 2 de la tarde, el Espíritu Santo me dijo, a las 5 de la tarde no. Entonces yo le dije, no te vengas a las 5 de la tarde. Pero yo nunca le dije, el Espíritu Santo de Dios me dijo. Entonces ella cuando va y cuando regresa, me dice, mamá, ya vamos. Y eso era como la 1, como las 2. Entonces yo dije, pues es buena hora, pero no, dijo ya vamos, pero se quedó. Se quedó más tiempo allá en la ciudad. Entonces yo me acerqué a mi hija que estaba en el comedor y le dije, siento una profunda tristeza y me siento como muy agotada, muy cansada, como si hubiera corrido un maratón. Y dijo, andas cansada, mami, porque mi hija me había dejado la niña pequeña y ya no estás acostumbrada. Y cuando pasaron como 2 horas y le volví a decir a ella, ¿sabes qué? Siento una profunda tristeza. Me fui al cuarto y oré, ¿verdad? Y regresé y volví a decir lo mismo en 2 horas y volví a regresar a orar. Entonces ella se vino a las 5 de la tarde y cuando venía a carretera San Fernando, ya casi para llegar a Ciudad Victoria, poquito, un tráiler golpeó su carro por la polvera del lado del volante del chofer y lo sacó de la carretera. Y cuando ellos se quisieron incorporar, la parte de atrás los golpeó y los llevó al carril contrario. Vino una camioneta y los volvió a golpear y los aventó a los 2 adentro del carro. Cuando ella me llama, ella está todavía dentro del carro y está hablando y está gritando desesperada y me dice, no me dice estoy bien, me duele, no. Ella dice, mamá, por favor, ora porque chocamos y en la otra camioneta yo escucho niños llorar. Y ella está aterrorizada, dice, ora mamá, que los niños estén bien. Y entonces yo comienzo a orar y a orar y a orar y ella colgó el teléfono y pues para otro tráiler los pudo sacar con un fierro, abrió las puertas para sacarlos porque el carro era eléctrico y se había así, se había quedado cerrado. Y entonces ya llegó a la casa hasta el otro día cuando arreglaron todo, pasó toda la situación, Dios obró poderosamente con ellos ahí en cuestiones legales y todo. Y cuando estuvo aquí en la casa, yo le dije, hija, ¿por qué desobedeciste? Te dije que si no podías, no te vinieras, te hubieras quedado a dormir, porque el Espíritu Santo me dijo, no a las 5. Mamá, es que tú no me dijiste, hija, pero tú sabes que somos hijos de Dios. Y no te voy a decir a las 5 no, porque se me ocurrió, porque quise que no te vinieras a las 5 no sé, no. O sea, es Dios hablándote. Y ahí, gloria a Dios que los 2 están vivos, ¿verdad? Porque estuvo muy feo todo. Lo demás, pues ya fue económico. Darle la palabra a nuestra hermana Norma. Bienvenida.
ahora le tocó ser la última. La Biblia dice, los primeros sean postreros, los postreros sean primeros. Amén. Adelante, hermano. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que escuchaba respecto a lo que usted hablaba del éxtasis y nunca he visto algo así. Es como que me quedé pensando, digo, wow, una mujer 2 días quieta como la estatua de sal, ¿no? Qué impactante. Y respecto bueno, experiencias personales, lo que me pasó hace poquito fue que me pidieron una oración por una chica que estaba embarazada, que no la conocía, y bueno, yo oraba pidiendo que el Espíritu Santo sanara, o sea, que el parto, que la bebé llegue bien. Y yo hablaba de la nena, como que era una nena, y la verdad es que no tenía ni la menor idea de que era una nena. Después cuando escuché el audio dije yo, pero estaba orando específicamente por una nena, y si es un nene, pero bueno, al otro día nació, para la gloria de Dios, bien ella, bien la mamá, y fue una nena. Y después sé de mi hijo mayor, que me comentó que un día salió del trabajo y que él sentía que el Espíritu Santo le decía, por este lado no, que él no tenía que pasar por una plaza, entonces se desvió, y para la gloria de Dios, bueno, se enteró que a esa hora que él estaba por pasar por ahí, habían robado a un muchacho, gracias a Dios no le pasó nada, pero podría haber sido mi hijo. O sea, él fue obediente y se desvió. También fue importante. Amén, gloria a Dios. Pero sí, esa palabra específicamente, que usted no sabía que era una mujer, que era una bebé, esa palabra es Sí. una palabra de conocimiento. Es un conocimiento que usted no tenía. Usted no poseía ese conocimiento, y de repente, y luego dijo, ¿y qué tal que no es? Pero resultó Sí. que sí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí me sorprendió el Señor, sinceramente. Amén, gloria a Dios. Yo voy a dejarles 2 preguntas más para reflexión. Déjenme las proyecto. Ya hicimos la actividad al revés, porque yo les pregunté de mi propia, pues al fin y al cabo aquí se va a dar cuenta que este es el material que usamos para el Instituto Bíblico, y lo que hice fue hacerle las mismas preguntas que me hicieron a mí, porque aquí estaban en el material. Entonces, pero vamos a hacer las otras 2, la 1 y la 2. Dice, ¿qué clase de conocimiento es la palabra de conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento es? Medítelo. ¿Es un conocimiento natural o es un conocimiento sobrenatural? ¿Cuál será? Yo creo, pero no sé si estoy en lo correcto, que es sobrenatural. Que cuando tú tienes al Espíritu Santo, pues Él es el que te guía, pues, a leer las Escrituras. En efecto, Jackie, gracias. En efecto, es así. Es una palabra sobrenatural que a veces se puede confundir con mucho estudio, porque pudiera ser que en mucho estudio, tener una capacidad deductiva muy poderosa. Hay personas que por deducción pueden saber algunas cosas con una cercanía a una certeza total, que por pura deducción pueden saber hasta dónde estuviste almorzando en la mañana. Personas muy observadoras, de ese tipo de análisis deductivos es de los que Sir Arthur Conan Doyle reproducía en estas obras de Sherlock Holmes. Si usted nunca ha leído sus libros o visto las películas de perdido, Sherlock Holmes era un tipo muy deductivo, muy deductivo. Entonces, busque Sir Arthur Conan Doyle ahí cuando vaya a la feria del libro, o luego compre algún libro de Sherlock Holmes. Y de verdad es que él lo único que hizo fue basarse en personas que él conocía que eran así, que por la deducción pueden casi estar seguros de alguna cosa, por puro deducir en los eventos, atar cabos. Entonces es parecido, esa es una cuestión natural, se parece a la palabra de conocimiento, pero la palabra de conocimiento va más allá de toda deducción. Es cuando no sabemos absolutamente ni tenemos manera de deducir ese conocimiento, es algo sobrenatural,
Es un conocimiento que viene de Dios y generalmente se manifiesta a la par de la sanidad. Es algo muy importante, las palabras de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una palabra que trae un beneficio, no solo de la sanidad, de resolución o solución a muchos problemas que podemos estar enfrentando, y de repente viene una palabra de conocimiento y nos da esa revelación que necesitamos para poder llevar a cabo ciertas cosas o tomar ciertas decisiones que nos llevan a encontrar lo que estaba perdido, a decir la palabra correcta a una persona que lo necesita, etcétera, etcétera. Adelante, hermana, vi que levantó la mano, creo que fue Yolanda, no sé quién fue. Sí, me estaba pensando en mi hija Sara. Ella le pasó, una joven fue encontrada desafortunadamente sin vida y la policía dio un veredicto y lo dio mal. Entonces yo le dije, ay, pobre la familia, vamos a orar y todo, y estaba yo orando y ella dijo, no, mami, lo que pasa es que su papá tuvo un problema y esto pasó así, pero su papá, no quiero ondear mucho en esto porque es de lo que vivimos todos los días, ¿verdad? Del crimen organizado. Y entonces ella dijo todo y yo me le quedé viendo y le dije, pero tú no la conoces, la que la conociera yo. Y dijo, no, pero eso fue lo que pasó. Y entonces yo como quiera, no que no le creyera, pero yo dije, uy, tú pareces detective. Dije yo, sí, me acordé ahorita que usted dijo eso. Y enseguida dijo la fiscalía que era mentira, que no había pasado nada de eso. Y 8 días después, o 4, no recuerdo exacto, se retracta. Y todo lo que había dicho Sara era realmente lo que la fiscalía estaba afirmando después. Y así, como un detective. Ok, para nuestra hermana que es de Argentina y los hermanos que nos están viendo acá en Face, aquí en el estado de Tamaulipas, lamentablemente vivimos una situación de inseguridad muy difícil. Fue más difícil entre los años 2010 y 2016. Se disminuyó un poco, ahorita como que de nuevo está arreciando y oramos en contra de eso, que eso se viene abajo. Y por causa de esta inseguridad, pues a veces nos enteramos de situaciones muy lamentables de personas cercanas a nosotros. Yo tengo familiares secuestrados aún desde el 2010, una sobrina, también un primo y personas que nunca aparecieron por la situación tan difícil que se vivió aquí en el estado. Entonces, a veces, pues usted sabe que las autoridades y lamentable no lo resuelven, pero una palabra de conocimiento nos puede mostrar realmente qué sucedió. Yo recuerdo el año pasado, cuando ocurrió aquel hecho tan lamentable de esa muchacha de Monterrey que se desapareció y después apareció en una cisterna muerta. Recuerdo que Dios me dio una palabra y entre las cosas que Dios me mostró y me dijo es que iban a aparecer un montón de muertos alrededor de ese lugar. Y así fue. En las búsquedas que hacían antes de dar con esa muchacha, dieron como con 10 o 15 personas muertas en el mismo lugar. Dios me mostró algunas otras cosas también, y no las voy a hablar aquí por sensibilidad y porque no quiero, yo hasta que tener la confirmación, no voy a contar al respecto, solo se lo he contado a 2 o 3 personas, y cuando eso suceda voy a decir, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas aquello que te dije? Bueno, y porque quiero tener también la dirección de parte del Espíritu Santo del por qué me está dando esa palabra, porque cuando nos da una palabra, también hay una razón específica y a veces no se nos da de inmediato. Tenemos que esperar en el Señor en oración a que Dios nos diga, esta es la razón por la que te di esta palabra, para que hagas esto. Lo vimos ahorita con lo de Elías. A Elías se le dijo que fuera a ungir 3 personas. Si usted estudia esa palabra, esa fue una palabra de sabiduría, pero en la palabra de conocimiento que se le dice, tengo 7,000 personas que no han doblado rodilla a Baal, pero antes de eso se le dice que vaya a ungir 3 personas, y esas 3 personas que debe ir a ungir, de esas 3 solo ungió una. Si usted estudia, se va a dar cuenta que solamente ungió a Eliseo. Él no ungió ni a Hazael ni a Jehú. El que ungió a esos otros 2 fue Eliseo. Entonces es muy, muy interesante que a veces Dios te puede dar una palabra y retenerte para no decir esa palabra. Entonces hay que usar también sabiduría. Bueno, pues yo aquí
lo único que les dejaría sería la pregunta a reflexión. La segunda que dice, ¿cómo puede una persona recibir una palabra de conocimiento? Eso se la llevan de tarea, medítenlo. Yo creo que la mayoría me va a decir, no, pues a través del estudio bíblico, de la oración, pasando tiempo con el Espíritu Santo. Pero algo muy importante es la fe, estar disponible, pasar tiempo con el Señor. Hay un pasaje en el libro, no recuerdo si está en Jeremías, no lo traigo ahorita, donde dice, Dios reprende a los falsos profetas y les dice, ustedes nunca estuvieron en mi secreto escuchándome a mí. Eso le dice a los falsos profetas Dios. Y ese es un problema grave en el cuerpo de Cristo, que muchas personas hablan con una terrible presunción, pero nunca estuvieron en la presencia de Dios y nunca escucharon verdaderamente de Dios. Entonces, usted quiere oír de Dios y no se quiere desviarse, porque puede decir, bueno, ¿qué tal que me habla el diablo? ¿Qué tal que es la carne? ¿Qué tal que son las emociones? Hay un remedio infalible, usted lo sabe, y no recuerdo, es que las tengo acá de este lado, pero están muy allá. Pero el remedio infalible es la palabra escrita de Dios, la palabra profética más segura. Usted va, tengo las Biblias acá, pero están más para allá, no me puedo estirar mucho. Usted sabe, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra, siempre son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una, están las Escrituras. Dos, glorifica a Jesucristo, dirige los ojos hacia el Señor Jesucristo, lleva a las personas a aceptar a Jesús como Señor de su vida, transforma a las personas y los lleva a glorificar a Jesús. Siga esa regla y de ahí se basan todas las demás que puede haber al respecto, y usted no va a ser muy difícil que usted pueda equivocarse. Entonces, dice Yolanda Rangel, se fue muy rápido el tiempo. Sí, ¿verdad? Son las 8:15. Yo voy a dar por terminado aquí, pero si alguien más quiere tener una participación, dejo abierto a participación antes de cerrar con oración y de irnos. Bueno, si no hay más participaciones, vamos a orar. Y antes de orar, me despido. Acá dice, tenemos un hermano que nos está comentando acá por Face, que dice, palabra de conocimiento se puede confundir con el don de profetizar. Sí, de hecho, no es que se confunda, nos confundimos por no tener el conocimiento para discernir el uno del otro. Pero esa es una pregunta que están haciendo acá en Facebook. Sí, puede confundirse, pero más que nada, la mayoría de las veces, las palabras de conocimiento vienen a través de la profecía, porque una profecía lo que hace es exhortar, edificar y consolar. Y cuando llegamos a profecía, la profecía simple hace esas tres cosas, pero muchas veces cuando se está dando una palabra que exhorta, consuela y que trae edificación, también viene una palabra de conocimiento en medio de esa profecía. ¿Por qué? Porque a veces los dones trabajan en conjunto. Entonces, ¿cómo vas a comunicar una palabra de conocimiento? Hablando. La palabra proclamar en el griego es la misma que profetizar. Entonces, a veces viene una palabra de conocimiento y a través de una profecía se puede comunicar a otra persona. Otras veces el Señor nos la da directamente a través de una visión, a través de un éxtasis, a través de un sueño o simplemente directamente hablando por ese testimonio interior del Espíritu Santo en nuestro corazón, o a través de la lectura bíblica. Nos puede revelar en la Escritura. Yo les contaba aquel testimonio que yo estaba orando y decía, ay, Señor, mira, yo soy un torpe, y me dijo aquel versículo de Isaías 35:8, así escuché, abre Isaías 35:8, leí Isaías 35:8, donde decía que allá habrá allí calzada, será llamado camino de santidad, y todo aquel que anduviere por él, por torpe que sea, no se perderá. Entonces el Señor me tapó la boca y ya no pude decir soy un torpe. Yo era un bebé en Cristo, tendría unos cuantos meses de haber recibido a Cristo, un año a lo mucho, cuando estaba haciendo esa oración, y el Señor me habló, el Espíritu Santo, es la primera vez que me mostró una palabra y me dijo, lee tal versículo, y donde estaba ese versículo tenía la misma palabra que yo estaba usando en mi oración, diciendo, ay, soy un torpe. Entonces el Señor me dijo, por más torpe que tú digas ser, no te vas a perder, ni puedes perderte de mi mano, yo estoy contigo. Entonces sí, el Señor puede a veces a través de otra persona, si otra persona nos comunica y nos da una palabra de exhortación, edificación y consuelo, con esa palabra añade un conocimiento de algo que ni él ni tú sabes, viene la palabra de profecía junto con una palabra de conocimiento. Muchas veces no sabemos distinguirlas por el que no conocemos distinguir una de otra y le llamamos a la palabra de conocimiento profecía, aunque propiamente dicho no es una profecía. Amén, espero que eso pueda contestar esa pregunta. La semana que entra, hermanos, ahorita que los que están viendo acá el manual desde
vamos a entrar a hablar de la palabra de sabiduría. Vamos a ver ejemplos. Yo les dejo el manual para que usted en su casa lo estudie. Estúdielo, no es nada más para que, ya lo tengo, ya lo descargué, aquí lo tengo y nunca lo agarro. Yo le recomiendo lo imprima, si lo puede imprimir, y si no, de perdido pónganlo en la computadora y todos los días haga una lección como devocional. Le va a servir bastante. Este manual que es complementario, de aquí vamos a estar sacando las preguntas de reflexión. Trae muchos versículos, trae más ejemplos que el otro manual, que está más sencillito. Este se lo llevan de complemento, y la semana que entra hablamos don de palabra de sabiduría como don de revelación de los dones del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, y oro por todos, por los hermanos que están aquí en la clase y también por los hermanos que están en Facebook escuchando en vivo. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y aquellos que estén ahorita enfrentando una situación difícil, Señor, que tú traes solución a su vida. Quienes están enfrentando una situación de enfermedad, reprendemos la enfermedad, la echamos fuera de sus cuerpos, creyendo lo que dice tu palabra, que por la llaga de Cristo fuimos sanados. Enviamos esa palabra de sanidad a su cuerpo. Declaramos que son sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese poder sanador, y que tu Espíritu Santo está ahí, que les ayudes a recibir esa sanidad por la fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Prepárense, porque esta semana van a estar recibiendo palabras de conocimiento, si el Espíritu Santo quiere, y yo sé que sí. Esta semana vamos a recibir palabras de conocimiento, y la semana que entra me dan el testimonio. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna participación? La hermana Yolanda creo que está hablando, pero no se escucha. Necesita abrir el micrófono. Sí, ya. Es que yo quisiera decir otra cosa, pero luego me da pena porque digo, siempre ¿puedo o no? Rápido, hermana. 3 minutos, adelante. Sí. Bueno. Bueno, miren, en una ocasión, viene una señora y le dice, y toca la puerta, y salgo yo, y ya me dice que busca a mi hija, y yo al verla, pues la estoy viendo como normal, y es de mi edad, ¿verdad? Entonces, le hablo a mi hija viene rápido a atenderla, porque mi hija es organizadora de fiestas, y quiere que le organice una fiesta, y entonces ella, como no quiso pasar, yo no vi si venía con alguien más ni nada. Entonces, yo estoy acá haciendo otra cosa, poniéndome un tenis, amarrándomelo el tenis, cuando el Espíritu Santo me dice que el bebé está en peligro de muerte. Entonces yo dije, ¿cuál bebé? Es lo primero que me sorprendió, pero no pregunté más, sino que di la vuelta, y ya no eran solo la señora, era su hija, con una barrigota así casi de 9 meses. Y entonces le digo, le digo a mi hija, dame chance tantito de decir algo. Y mi hija, como ya nos conocemos, bueno, pues ya sabemos, digo, sí, mami, adelante. Y ya le digo yo, ¿puedo orar por ti? Y ella voltea a ver a su mamá y dice, pues es que nosotros somos católicos. No importa, dice mi hija, usted no se preocupe, no va a cambiar de religión, solo que mi mamá quiere orar por ella. Y digo, sí, está bien, es que estas cosas no nos pasan a nosotros, es la primera vez. Y entonces yo vengo y le digo, ¿sabes qué va a ser? Dijo, sí, un niño. ¿Y cómo lo vas a llamar? Pues ya me dice su nombre, 2 nombres. Vengo yo, oro por el niño, pero nunca le digo nada de la muerte ni nada, lo bendigo, le hablo por su nombre y declaro vida sobre el bebé y todo. Ella se va y le digo a mi hija lo que el Espíritu Santo me reveló, y le digo, no vayas a decir nada cuando vayas a su fiesta. No. Y va a su fiesta, termina su fiesta, regresa mi hija, y mi hija le presta un vestido muy bonito para su fiesta. Entonces viene después a regresar su vestido. Y entonces dijo, ya el bebé ya nació. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Y nosotros bien contentas. ¿Y cómo le fue? No, estuvo a punto de morirse. No, todas las cosas que nos pasaron. Él ya tenía su ginecólogo, pagamos 25,000 pesos por ese parto, y luego tuvimos que ir al de especialidades porque el doctor no la quería atender, que la dilatación era de 3, y entonces tuvimos que irnos al de especialidades. Ahí nos atendieron y le pusieron, y volví a pagar el parto. Y todo esto pasó, y ella estuvo a punto de morirse, el niño estuvo a punto de morirse. Nos contaron tantas cosas que le pasaron en unas cuantas horas,
que todo era como terrible y al final dice, llegó el ginecólogo y rápido todo se hizo y el niño está, pero como si nada. Y dice, y tiene unas fuerzas de niño que no entiendo. Y entonces nosotros ya fue que nos empezamos a reír y le digo, entonces ya fue que le digo, y él estaba para morirse, pero Dios lo salvó. Por eso fue la oración, pero no se lo pudimos haber dicho, y menos a su hija, porque entonces ella iba a bloquear su mente y podían pasar muchas cosas porque ese temor la iba a tener y pues no, pero fue algo impactante y bueno, nació el niño, bendito Dios. En efecto, Y quiero contar 1000 historias. en efecto, a veces Por eso. Dios te da una palabra y no te deja decirla y te muestra la palabra para que ores. Entonces, por eso yo les decía, a veces Dios te da una palabra y tienes que guardar la palabra, orar por ella. Yo le cuento a mi esposa y le cuento a 2 o 3, mira esto. Después me dicen, tú dijiste esto y aquello. No fui yo, fue el Espíritu Santo que me mostró, pero no tenía permiso de orar. Yo nomás les digo para que sea testimonio a ustedes de que Él habla en nuestros corazones. Adelante, Jackie. Bueno, yo voy a compartir esto porque pues tengo una duda. Antes de yo ser cristiana, yo tenía una amiga que era, pues éramos de que para todos lados juntas y así, pero por cosas me tuve que alejar de ella. Entonces yo recuerdo que ya teníamos como, pues sí, 3 años que no nos hablábamos ni nada, y de repente sueño pues que su papá se muere, pero que ella venía a mi casa y me lo decía, de que mi papá se murió y que estoy muy triste, y así me contaba todo eso en el sueño. Entonces, 3 días después, me marcan conocidos, amigos que teníamos en común, de que ya le marcaste pues a ella, porque no sé si supiste lo que acaba de pasar. Y pues su papá falleció. Y yo dije, no lo puedo creer, porque yo pues lo había soñado, pero yo no sabía qué hacer ahí, porque pues yo para empezar, pues no era cristiana todavía. Entonces ahí ¿qué quiere decir eso? Mira, esa pregunta siempre surge cuando se habla de los dones, porque todos hemos tenido alguna experiencia similar desde antes de ser salvos. Si bien el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes y nos llena, y Él manifiesta sus dones sobre aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo y son llenos de Él, esa es la regla. Por excepción a la regla, Él puede usar a cualquiera para mostrarle algo y prevenir algo. Eso lo vemos hasta en las Escrituras. Podemos ver, por ejemplo, a Balaam, que era un falso profeta, que no era de Israel, que no era un hombre de Dios, y sin embargo, las profecías y las palabras que él emitió sobre Israel, se las dio Dios. Pero la Biblia lo pone como falso profeta porque no solamente si él hubiera dado la palabra que Dios le dio, no hubiera habido ningún problema. Pero además de dar la palabra, él tuvo la revelación de Dios de que Israel no debía violar la ley, porque si violaba la ley Israel, el pueblo de Israel, si violaba la ley, la maldición de la ley iba a caer sobre ellos. Entonces él le reveló a los reyes, no recuerdo si eran moabitas o no recuerdo, y madianitas, le reveló que la forma de que ellos podían detener a Israel era a través del pecado, de violar la ley. Entonces lo que hace eso está en el Antiguo Testamento, lo que hace Balaam, y por lo que es considerado un falso profeta, y viene un juicio sobre él, y después es muerto, es porque él le dice, si tú quieres que Israel, que Dios los aborrezca a los israelitas y los destruya y tú puedas vencerlos, lo que tienes que hacer es enviar a tus hijas para que forniquen o tengan relaciones o cometan inmoralidad sexual en medio del campamento, y a través de este pecado Dios los va a destruir a ellos y tú no vas a hacer nada. Eso fue lo que hizo Balaam, y por eso es considerado un falso profeta, porque le dio esa información a los madianitas y a los moabitas. Y fíjate, lo tremendo es que la palabra profética de Balaam inclusive habla de la llegada de Cristo. O sea, entonces yo quiero decir esto, no es la regla, es una excepción, pero Dios, el Espíritu Santo, a veces a un incrédulo puede venir
y manifestar algún don provisionalmente para llevarlo a los pies de Cristo. Para llevarlo a los pies de Cristo. Y en la Escritura yo te puedo mencionar ese ejemplo. Ese ejemplo. Ahora, el enemigo muchas veces a personas que son sensibles espiritualmente falsifica también los dones. Hay una falsificación de dones y el enemigo también puede venir y revelar cosas y mostrar cosas. Si bien el enemigo no es omnisciente, no lo sabe todo, tiene a muchos a su servicio que están siempre observando y escuchando y saben cosas. Y a través de estos espíritus que están siempre al pendiente de lo que está uno haciendo, él se entera y él también puede revelar estas palabras a mediums, a psíquicos y demás personas que le prestan atención a sus maquinaciones. Entonces, para eso es el discernimiento, para eso es el saber, el tener un corazón entendido con la palabra escrita, porque la palabra escrita siempre va a ser nuestra norma, nuestra regla de fe, que podemos aplicar a toda palabra profética, a toda palabra de revelación, a toda palabra de conocimiento, de sabiduría que se nos dé. No sé si esto haya contestado tu pregunta. Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, hermanos, ya estamos pasados de tiempo. Está bien interesante la lección, ¿verdad? Próxima semana vamos a seguir hablando de los dones de revelación. Ahora, aunque hoy lo tocamos por encima y mencioné algunos ejemplos, la semana que entra ahora sí vamos a ir a los textos bíblicos. Hoy vimos uno, ahí de pasada, pero la semana que entra ahora sí vamos a estudiar palabra de sabiduría. Y entramos en cosas interesantes, porque ahora sí vamos a hablar acerca de palabras que nos son dadas respecto de cuestiones futuras, cosas que pueden ocurrir, pero que están en el plan de Dios. Esa es la diferencia con los adivinos y psíquicos. Ellos quieren andar adivinando el futuro y no. Dios nos revela sus planes y al nosotros cumplir sus planes, se producen resultados en el futuro que nos van a beneficiar a nosotros al llegar a ese momento. Y de eso vamos a hablar la semana entrante. Pero aquí, ahora, como yo voy a estar entrando a una maestría, a mí me dijeron que entre 5 y 9 de la noche voy a tener clases. No sé a qué horas voy a tener las clases los jueves. Si yo a las 7 de la noche tengo clase, a lo mejor es probable que mueva esta reunión un poquito antes. Quizás empecemos un poquito antes, espero que puedan asistir, quizás a las 5 o a las 6 de la tarde, en caso de que eso suceda. Yo les aviso, y si no, a lo mejor se mueve, y esto, híjole, me da tristeza, porque si se mueve después, la que vamos a desvelar es a nuestra hermana Norma, que está en Argentina, ya son 3 horas más tarde, allá va a ser casi la medianoche, nosotros estamos aquí, son las 8:30 apenas, pero bueno. Entonces, próximo jueves, estén pendientes por si se llegara a cambiar el horario de la reunión, de esta reunión, yo les aviso, para que puedan estar aquí y continuamos, porque esto no se va a detener, aunque nosotros entremos en una maestría, nosotros vamos a seguir teniendo nuestro discipulado semanal. Sean muy bendecidos, les amo, gracias por acompañarnos. Nos vemos y también me despido de Naima, pobre Naima, ya no vi si me comentó, creo que nada más está escuchando. Ahí está Naima. Naima, la semana pasada preguntó por ti la hermana Norma, y qué bueno que estás aquí con nosotros hoy. Salúdame mucho a tus papás, muchas bendiciones. Les amo, nos vemos, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Bye. Muchas gracias.